Hola corazones, mirad qué delicia de gofres que os traigo hoy por aquí. Estos gofres están riquísimos. Si aún no habéis hecho los gofres y queréis saber cómo se hacen, quedaros aquí conmigo porque os enseño el paso a paso ahora mismo. Las cantidades exactas, como siempre, abajo en la descripción. Pues empezamos. Vamos a llevarnos a calentar un poco la leche tibia, No la queremos ni fría ni caliente, simplemente tibia. Pues una vez la hemos puesto a calentar un poquito, que esté tibia, la incorporamos al vaso, cojo la levadura fresca de panadero y la voy a disolver en la leche. Por eso queremos la leche tibia, para poder disolver bien la levadura. Una cucharadita de azúcar y una cucharadita de harina. Lo mezclamos bien y una vez lo tengamos todo bien disuelto, vamos a taparlo y lo dejo reposando 15 minutos para que se active la levadura. De mientras, en otro bol vamos a incorporar la harina, el azúcar, sal y el huevo. Vamos a mezclarlo bien. ¿Veis? Nos queda sin terrosito, pero ahora le echaremos la leche. Mirad, corazones, aún quedan 5 minutos, pero ¿habéis visto la espuma que ha hecho? ¿Cómo se ha despertado esta levadura? Esto ya está. Vamos a incorporarla al bol y vamos a mezclarlo todo. El tiempo para despertar nuestra levadura dependerá también del calor que haga dentro de casa. Como ahora estamos en verano, hace mucha calor, pues en 10 minutitos se ha despertado bien. Ahora lo mezclo. Bueno, voy a sacar el globo porque no puedo con las varillas estas y lo haré a mano. Yo lo hago así, nada, con la mano. Para estas personas que igual no tenéis la máquina, pues lo prepararemos así, a mano. Esto tiene un trabajito, pero se hará bien, todo se unirá perfectamente. Ahora vamos a incorporar la mantequilla. La mantequilla a temperatura ambiente, la habremos tenido antes, ¿veis? Está blanda. Vamos a seguir mezclando. Por cierto, corazones, si os está gustando esta receta, ya sabéis, like, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque así me ayudáis a seguir creciendo. Y sobre todo, comentad si vais a hacer la receta o no, o si ya la conocíais. ¿Veis? Todo esto se va a ir uniendo perfectamente, corazones. No os preocupéis, tiene su trabajo, como os he dicho. Hay que ir aplastando. Así, que se vaya integrando. ¿Veis? Ya la tenemos integrada la mantequilla. Yo me voy a servir de la mesa para acabar de trabajarla en la mesa. Aunque parezca que no tiene solución, sí la tiene, ¿eh? Y sigo en mi casqueta para ir recogiendo. No le voy a incorporar más harina, La harina que tiene es suficiente. ¿Veis? Iremos doblando. La voy a dejar 5 minutitos tapada y de aquí 5 minutos vuelvo otra vez con ella. Pues venga, vamos a ver cómo sigue. Ya, de la parte de arriba ya no se pega. ¿Cómo haríais vosotros estos gofres, corazones? Yo normalmente lo hago con levadura química. Así es la primera vez que he querido probarlos de esta manera. A ver si sorprendo a los peques o no, a lo que me dicen al final. ¿Veis? Vamos trabajándola. Así empieza a formarse ya nuestro gluten. Bueno, dejadme terminar de amasarla y nos vemos. Pues bueno, corazones, ya la tenemos lista, ¿veis? No se pega nada. Ya está lista. Ahora la voy a meter al bol. La voy a tapar
y voy a dejar que duplique su volumen. Lo voy a tener 1 hora o hora y media. Pues bueno, después de 1 hora y media, como veis, ha subido nuestra masa. Vamos a sacarla del bol y ahora aquí en el papel que tengo de horno voy a poner unas bolitas. Esto os digo ahora mismo cuánto pesa. 45 gramos hacen. ¿Habéis visto qué es lo que nos había costado antes? Tiene su tiempo de trabajar la mano. Es más rápido con la máquina, pero yo os lo quería enseñar a mano. Pero veis, se hace. Solo tenéis que confiar en el proceso. Pues vamos a dejarlo aquí tranquilamente 5 minutitos de reloj que reposen y vamos a coger la gofrera y la vamos a calentar. Pues venga, ¿habéis visto? Ha subido un poquito más la masa. Vamos a coger la gofrera con cuidado que está caliente. Voy a engrasarla. A veces me juega mala pasada, a veces se me enganchan los gofres. Cogemos nuestro primer gofre, lo ponemos aquí, tapamos y dejamos que se cocine. Vamos a ver cómo está. Pongo el otro aquí y tapo. Y así con todos. Con cuidado, no quemarnos. Y esto, volveremos de azúcar. Y esto huele a feria, ¿eh, corazones? Suelta un olor. Ahora vamos a probarlo. Mira qué chulada. Pero primero lo abrimos y os enseño cómo queda por dentro. ¿Lo veis, corazones? ¿Cómo queda? Tiernecito. La verdad que está tierno. Vamos a probarlo. No tengo palabras para expresar lo bueno que están. Están riquísimos. No se le envidia nada a los de la feria ni a los de supermercado, aún mucho menos. Estos están súper buenos. Pues bueno, corazones, si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, like, suscribiros al canal porque así me vais a ayudar a mí a poder crecer más, y dejadme saber en comentarios si lo vais a preparar o no. Y antes de irme, por aquí os dejo un enlace a unas rosquillas que estoy segura que os va a encantar. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.